Bien, damos paso a Teresa Izquierdo Fernández. Ella es maestra sevillana desde hace 25 años. Ha trabajado como especialista en pedagogía terapéutica y también como tutora, y actualmente desempeña funciones como asesora de formación permanente del profesorado y también es integrante de ODEFENCO. Y va a presentar su comunicación titulada Coeducación, análisis y respuesta contra el acoso escolar y el ciberacoso. Adelante, Teresa. Hola, buenos días. Mi comunicación surge porque, como asesora de formación del profesorado, observo que tanto el acoso como el ciberacoso escolar se están abordando equivocadamente de espaldas a la coeducación. Y desde DOFENCO, conscientes además de que el acoso escolar constituye otra modalidad de violencia basada en estereotipos, sobre todo sexistas, sabemos que la coeducación representa el marco idóneo para el análisis y la respuesta docente, que ha de ser compartida por la comunidad educativa con la cooperación y el compromiso de las autoridades competentes para que el alumnado se desarrolle y crezca en una convivencia equitativa, respetuosa y feliz. ¿Cómo conceptualizamos el acoso y el ciberacoso escolares? El acoso escolar engloba conductas destructivas deliberadas y continuadas por parte de un agresor o grupo agresor para causar daño en la víctima, así como sentimientos de terror, angustia y humillación que le quiebren como persona. Siempre cursa con un desequilibrio de poder que pervierte la horizontalidad de las relaciones entre iguales y satisface al agresor que busca sensaciones de dominio y control. Elemento necesario es el silencio cómplice de un grupo de espectadores pasivos que parecen o se simulan ajenos a la trascendencia del daño que se infringe a la víctima. El 7º informe de acoso escolar en 2025 observa que entre varones han descendido los motes y los insultos, pero han aumentado las agresiones físicas. Y el último y reciente informe de UNICEF España constata que el acoso escolar aumenta. En cuanto al ciberacoso, hemos de decir que se duplicó en un solo año entre el curso 2023-24, 24-25. UNICEF España recuerda a las familias y a las empresas de comunicación que al menos el 41% del alumnado con 10 años accede a su primer móvil o tablet, coincidiendo con el tramo crítico de victimización que ocurre entre los 11 y los 14 años. El ciberacoso se amplifica gracias a la omnipresencia de las redes sociales que proporcionan al agresor una sensación de invencibilidad, sobre todo si se ampara en el anonimato e incluso recibe normalización cuando no aplauso. El contexto virtual, a su vez, distancia al ciberagresor de la percepción de sufrimiento de su víctima y la inmediatez propia de estos canales potencia su reactividad y conducta impulsiva. Los datos confirman que el ciberacoso surge en el entorno escolar, porque victimarios y víctimas comparten aula y centro. ¿Hay correlación entre el acoso escolar, el ciberacoso, con la violencia de género? Sí. ¿Y existen mayores factores de vulnerabilidad para las niñas? Sí. Tanto el acoso como el ciberacoso son herramientas sexistas de castigo, porque los estereotipos de género lideran las motivaciones subyacentes de acosadores y acosadoras. Así, las cosas que hace o dice la víctima, cuando difieren del género, o sea, del comportamiento estereotipado como masculinidad o feminidad, señalarían a cualquier niño o niña como posible víctima. A nivel presencial, los grupos agresores suelen constituirse entre alumnado del mismo sexo y sus modalidades de violencia difieren. Las acosadoras, por ejemplo, en lugar de agresiones físicas, suelen emplear estrategias de acoso relacional y de exclusión social. Las niñas víctimas son más frecuentemente agredidas por su aspecto físico, mientras que son mayores motivaciones masculinas, el color de la piel, las diferencias culturales y la orientación sexual. Es importante mencionar, además, que en torno a las primeras experiencias de cortejo, 1 de cada 3 parejas
reportan situaciones de acoso caracterizadas por el control relacional y el chantaje tristemente normalizados. La escuela no es impermeable a la desigualdad por sexo ni a la socialización misógina transmitida a nuestro alumnado, de manera que UNICEF España constata en este último análisis que las chicas presentan índices inferiores de bienestar físico y psicológico. ¿Hay incidencias significativas entre víctimas y victimarios de acoso y ciberacoso con factores evolutivos y por sexo? Sí. Las docentes coeducadoras insistimos en la necesidad de tener presentes marcadores reales del desarrollo evolutivo del alumnado, como el sexo y la edad, claves para el diagnóstico, el análisis, la planificación y evaluación de los fenómenos educativos y convivenciales. Así, el primer estudio a nivel nacional de Fundación Colacao con la Universidad Complutense de Madrid indican que en la etapa primaria los alumnos son víctimas ligeramente más propicios que las alumnas y que los agresores doblan el número de agresoras. En la etapa secundaria la tendencia se invierte, porque son las niñas las principales víctimas de acoso, ciberacoso y acoso mixto, y también proliferan ciberagresoras y agresoras, cuyo modus operandi se basa en el acoso relacional con la propagación de mentiras, rumores, insultos y exclusión social. En cuanto a la edad, como ya comenté, el tramo más peligroso se halla entre 11 y 14 años, aglutinando en torno a sexto de primaria y primero de la ESO más de la mitad de las víctimas. Significar las variables de sexo y edad nos permite conocer y analizar para prevenir e intervenir. UNICEF España indica que el 26,5% de las alumnas adolescentes sufren ciberagresiones, sobre todo por presión estética y solicitudes no deseadas, sexting, sextorsión. El 18,3% de los alumnos padece ciberagresiones prioritariamente en el ámbito de los juegos en línea. Desde la variable de la edad, por ejemplo, el mismo informe nos muestra patrones de salud mental preocupantes, como por ejemplo la abrupta subida del índice de baja satisfacción vital, que pasa del 9,2% en la etapa primaria al 21,1% en secundaria. La comunidad y las autoridades educativas deben tener presente que nuestra adolescencia sufre y presenta más del 14% de malestar emocional, más del 13% de sintomatología depresiva y más del 7% de riesgo autolítico elevado, teniendo siempre presente que son las chicas las que presentan los valores más preocupantes. ¿Intervenir y prevenir para combatir el acoso escolar desde la perspectiva coeducativa funciona? Sí, los datos así lo indican. Permitirme destacar algunas ideas. Es muy importante implicar al alumnado en la prevención y la intervención contra el acoso y el ciberacoso. Hay que trabajarlo en clase. Y sobre todo podríamos potenciar el liderazgo femenino, dado que las niñas presentan mayor conducta proactiva. Y por otro lado, en el estudio de UNICEF que ha presentado estas preguntas, ha estudiado las respuestas de 100.000 estudiantes entre 10 y 20 años, nos indica que más de la mitad del alumnado encuestado solicitaba desconexión digital, tal cual. Hay que contar con el alumnado. También demandaban acompañamiento emocional y que el profesorado le guíe en su educación afectiva y sexual. El alumnado tiene que participar en este combate. La coeducación ¿es la respuesta contra el acoso escolar y el ciberacoso? Sin duda. Siendo el acoso y el ciberacoso escolar herramientas de castigo basadas en estereotipos sexistas en su mayor parte y también en otros estereotipos que condenan las diferencias psicológicas de capacidad por origen, raza, clase social, culturales u orientación sexual, la coeducación es la respuesta, porque dispone
de conocimiento, análisis y experiencia para coordinar una alternativa convivencial democrática que combata y desarticule los estereotipos sexistas y de cualquier otro tipo, así como la socialización del género correspondiente a una jerarquía patriarcal y deshumanizante. Siendo el acoso y el ciberacoso estructuras desequilibradas de dominio y sometimiento que pervierten y contrarían la propia naturaleza horizontal de las relaciones entre iguales, también la coeducación es la respuesta, porque se vertebra para que niñas, niños y adolescentes aprendan en un marco de relaciones equitativas y justas, basadas en el desarrollo de la empatía, la autorresponsabilidad y de la competencia social, que también superen y combatan la jerarquía entre sexos. Y siendo el acoso y el ciberacoso escolar modalidades de violencia que, como la violencia de género, se nutren y perpetúan por el silencio cómplice y su normalización, también la coeducación es la respuesta. Porque la coeducación implementa propuestas universalistas para que todo el alumnado se sienta partícipe y concernido a experimentar una convivencia equitativa en la que aprendan a ser ciudadanas y ciudadanos activos con juicio crítico, voz propia y sentido de la justicia. Muchas gracias.